Hola a todos, hoy es 2 de junio. Vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Ya sabemos lo que pasó, ya todos hemos visto las noticias al respecto de la situación en Rusia, el ataque ucraniano, el muy bien desarrollado ataque del ejército ucraniano. Vamos a comentar toda la situación con el más mínimo detalle. Y empecemos con lo sucedido. Los ucranianos atacan posiciones básicamente al otro lado de Rusia, Irkutsk. Esta es la ciudad. Aquí el ejército ucraniano atacó las posiciones del ejército ruso y también se reconoce que en Murmansk. Los ataques fueron realizados mediante drones controlados por el ejército ucraniano. Así que veamos un poco la situación. Los ucranianos de la noche a la mañana, aproximadamente en horas de la tarde para ese momento, atacaron las aeronaves del ejército ruso en principalmente dos aeródromos, Murmansk y Irkutsk. Murmansk es el aeródromo que está un poco más hacia el norte. Aproximadamente aquí está la ciudad de Murmansk y justamente en esta parte está uno de los aeródromos donde el ejército ruso tiene estacionadas sus aeronaves. El plan de los ucranianos duró aproximadamente un año y medio. Hay quienes comentan que desde el final de 2023 se estuvo realizando este plan. La situación fue establecerse los agentes ucranianos que siguen dentro del Estado ucraniano, se establecen en el territorio, compraron algunos camiones, compraron también algunos hangares, talleres, grandes construcciones donde poder trabajar todos estos dispositivos. Luego usaron los containers de los camiones y reemplazaron el techo, crearon un techo falso, crearon un espacio en el techo, evidentemente que fuera lo menos detectable posible, donde en este techo falso establecieron una gran cantidad de drones. Se dice que aproximadamente 150. Los ucranianos dicen que usaron 117 drones y una vez los drones están establecidos en el techo, se le da la orden a los conductores de camión dirigirse hasta ciertos lugares específicos y estacionar el camión en ese punto. Desde esos puntos, en las distintas regiones, hubo aproximadamente 5 posiciones de ataque y se entiende que solo en 2, esto es muy importante, 5 objetivos los ucranianos se planearon y solo en 2 de estos objetivos tuvieron éxito. Con esto no quiero minimizar el éxito de los ucranianos, que fue apoteósico, podemos decir, que ha hecho temblar y ha hecho mover muchísimas fibras de toda la sociedad rusa, no solo la sociedad rusa, sino también sus dirigentes políticos. Establecen los camiones en este punto y con un dispositivo todo a control remoto, remueven el techo de los containers de los camiones, el techo falso, y desde este lugar empiezan a volar los drones, los que vimos impactar en las posiciones del aeródromo, inutilizando 3 tipos de aviones principales: Tu-95MS, Tu-22M3 y también un avión de transporte AN-12. Después se dijeron muchas cosas al respecto de que los ucranianos estaban destruyendo los camiones. Esto se comentó al principio, en el momento en el que estaba sucediendo, se dijo que los ucranianos estaban después de esta operación destruyendo los camiones para que el Estado ruso, para que el ejército ruso no entendiera cómo habían ocurrido las cosas, pero esto no fue así. La realidad es que el éxito ucraniano fue realmente parcial. La gran cantidad de camiones que ellos tenían dispuestos para activarse en esta operación no lo hicieron tal como lo estaban esperando. Muchos de estos camiones, como se puede ver en algunas de las imágenes, durante su movimiento o durante cualquiera de las fases explotaron porque probablemente los drones despegaron o hicieron contacto y el explosivo se activó. Los drones tal vez trataron de despegar con el techo del camión cerrado y los camiones empezaron a explotar. Así que varios de estos camiones, se tiene el reporte, se tienen algunas imágenes, tal vez 3, 4 de estos camiones destinados a usarse con los mismos propósitos.
explotaron sin cumplir su misión porque el sistema falló. Probablemente esto tuvo que ver con el reducido número de objetivos que fueron atacados. Antes de que se me olvide, antes de que empezara todo esto, los ucranianos destruyeron dentro de la Federación Rusa varios puentes por donde pasan los trenes que se usan también como transporte civil y se usan también como transporte de armas. La mayoría de estos pasos, estamos hablando de 3 puntos donde los ucranianos destruyeron los puentes y probablemente se aseguraron de que los trenes estuvieran pasando directamente por el lugar para causar el mayor daño posible a la población civil, porque en ese momento, y los ucranianos probablemente tenían la suficiente información para entender que en el momento en el que ellos detonaron coordinadamente los puentes, estaban pasando trenes de transporte civil única y exclusivamente. Hay algunos muertos, aproximadamente 7, no son muchos, pero de todas formas ocurrió como resultado de los ataques del ejército ucraniano que impactaron directamente las vías ferroviarias. Sabemos que estas mismas vías son usadas por el Estado ruso para movilizar sus armas, sus vehículos, su reabastecimiento hacia la operación militar especial. Así que antes de los ataques a las aeronaves directamente en los aeródromos, los ucranianos atacaron estas infraestructuras civiles con un doble propósito: crear justamente el daño a la infraestructura como tal que impide por algunas horas el movimiento de los vehículos rusos en cualquier dirección y también dañar lo que más puedan, porque esto es algo que generalmente se difunde desde las fuentes pro-ucranianas, tratar de vengarse, la venganza en contra de los civiles del Estado ruso, que ellos también consideran culpables de esta guerra. Así que antes de que ocurrieran los ataques a los aeródromos, los ucranianos destruyeron puentes que cayeron encima de aproximadamente 2 trenes por donde estaba funcionando el transporte civil en ese momento. Después tuvimos los ataques. Muy rápidamente se empezaron a publicar imágenes al respecto de la situación. Los ucranianos publicaron imágenes de las planeaciones. Los ucranianos publicaron incluso imágenes de cómo establecieron en los techos. Básicamente los ucranianos dieron toda la información de qué fue lo que hicieron y probablemente una hora después o tal vez menos de una hora después de establecida esta información en internet por los mismos ucranianos, los rusos descubrieron uno de los puntos donde los ucranianos habían rentado un gran taller. Esto ocurrió en Chelyabinsk. Hace tal vez más de 3 meses se había rentado este taller donde los ucranianos clandestinamente establecieron a sus agentes, a sus unidades infiltradas dentro del territorio de la Federación Rusa para trabajar en el desarrollo de este ataque que fue muy bien pensado y podríamos decir bien ejecutado hasta cierto punto. Con geolocalizaciones se logró identificar el punto donde se alquiló uno de estos talleres, probablemente fueron más, y las autoridades rusas llegaron hasta esta dirección, arrestaron a los arrendatarios y empezaron a hacer todas las pesquisas correspondientes. También atraparon a varios de los conductores de los camiones. Hay que decir que un conductor fue ahorcado, que ahora no se sabe quién lo ahorcó en estos momentos, pero apareció uno de estos conductores de camión ahorcado, probablemente conocía a alguien más, y los ucranianos, antes de abandonar la escena de sus ataques, decidieron asesinarlo. Varios de estos conductores hablan sobre el dueño de los camiones, ¿sí? Que hay un dueño, un Artyom, que sería el dueño de estos camiones. Se ha hecho un poco el estudio, un seguimiento a esta persona. Esta persona antes vivía en Kiev, después se mudó a Rusia, tramitó la ciudadanía y probablemente estuvo en Rusia desde hace tal vez más de 2 años. Se entiende que esta persona habría escapado ya con su esposa de Rusia. Los drones, que al principio se pensó que eran de fibra óptica porque la calidad de la imagen era muy clara, después se demostró que no fueron manejados con fibra óptica, sino que eran drones manejados completamente a distancia. Tenían antenas
extra establecidas en la estructura del dron y también tenían un chip, una SIM card de teléfono, de celular, donde usaban las redes LTE o las redes 4G para comunicarse con Internet hasta Ucrania. Así que, según se entiende, el trabajo de los agentes ucranianos y el desarrollo de esta operación, lo que más llevó tiempo y donde los ucranianos estuvieron completamente presencial en el territorio de la Federación Rusa, podríamos decir no los ucranianos, pero sí los agentes ucranianos en el territorio que continúan, porque estos explosivos que se establecieron en los puentes y en los pasos de los trenes fueron establecidos de forma terrestre, ¿sí? Con una cantidad específica, alguien que sabía tal cual cómo hacerlo, y sobre esta situación de los trenes no ha sido atrapado absolutamente nadie. Así que la operación de las aeronaves, los ataques a los aeródromos, a los aviones que transportan muchísimas bombas y misiles y entre otras cosas también los aviones que son capaces de transportar las bombas nucleares, se desarrolló principalmente como un proceso clandestino donde los agentes ucranianos tenían que rentar los lugares, los talleres donde trabajar, ingresar como contrabando los drones, los explosivos, todos los medios necesarios, comprar los camiones y una vez establecido todo este sistema, una vez todo completamente listo, los ucranianos, tal vez los más importantes, abandonaron el país y después dieron las órdenes. Según se entiende, los conductores de los camiones recibían órdenes a través de internet, a través de sus teléfonos, de a dónde ir, a dónde parquear los camiones. Así que en el momento del ataque, una parte de estos agentes ucranianos salió. Podemos entender que otra parte de estos agentes ucranianos continúa dentro de Rusia. Y cuando digo agentes ucranianos, hay que tener en cuenta que no importa la nacionalidad de una persona, lo que importa son sus convicciones políticas, porque claro, ya salieron los ultraconservadores rusos a decir que el problema son los migrantes. Claramente típico de la ultraderecha y de la derecha, siempre responsabilizar a los migrantes de lo que sucede en cualquier tipo de situación. Todo lo que sucede malo en algún estado es culpa de los migrantes, cualquier sea el estado del que estemos hablando. Esto claramente no tiene el más mínimo sentido, pero son las apreciaciones que tenemos en este tipo de gente. Los bloggers rusos y también muchos políticos y personas influyentes en la opinión pública al respecto de esta situación. Hay que comentar, en una ocasión los transeúntes rusos entendieron qué era lo que estaba sucediendo y se subieron a los camiones, arriesgando sus vidas, para establecer piedras encima de la puerta, encima del techo falso del camión, para que este techo no se abriera y de esta forma los drones no pudieran salir. Otras imágenes indican que había personas haciendo exactamente lo mismo y al menos se ve claramente cuando una persona está inspeccionando uno de estos containers que ya está quemándose y explota un dron más. Probablemente este ciudadano ruso no sobrevivió, pero hay un caso exitoso en el que ciudadanos rusos se suben encima de los containers para establecer peso sobre estas compuertas de los techos que no se abran y que no permitan salir a los drones. ¿Qué fue lo que permitió el ataque? Esto claramente hace parte de la responsabilidad de los comandantes rusos y una vergüenza total, y por eso el título de este video, una humillación. Y me refiero a humillación no por los resultados concretamente, porque los resultados no son tan grandes, ya lo vamos a ver, pero más que todo por las medidas de seguridad que los responsables de estas direcciones habrían establecido en estos puntos tan importantes. Como la gente lo comenta, 3 años de guerra y ocurren este tipo de cosas. Ridículo, las llantas encima de las alas de los aviones. Muchas personas nos preguntamos qué son estas cosas que parecen llantas. Pues eran llantas encima de las alas de los aviones, de estos aviones gigantescos, y esta patética medida se supone era una medida de seguridad, ante lo cual evidentemente ya han surgido los memes. Debe haber completamente un revolcón en estos momentos en todos los generales del ejército al respecto de la incompetencia absurda demostrada por estas posiciones. También se comenta, y esto es como un rumor, que los sistemas REP
existían en estos lugares, pero que habían sido apagados porque molestaban a alguien, porque estos sistemas REP, como lo he vivido también, incluso afectan la señal de los celulares, afectan el internet, afectan el GPS, la ubicación de GPS, afectan muchísimas cosas. Así que, según se entiende, según algunos rumores, existían sistemas REP para interrumpir las señales de los drones alrededor de estos puntos y habían sido apagados. Al menos esto es lo que comentan algunas de las fuentes. Así que la humillación es demostrar la ineptitud, la debilidad del Estado ruso, que efectivamente en la línea del frente ha evolucionado, pero en otros sectores incluso ha habido casos donde comandantes que han sido completamente incompetentes en la línea del frente y que ha costado vidas para soldados rusos son, entre comillas, despedidos, pero realmente no son despedidos, sino que son reemplazados a otra posición, es decir, los envían a posiciones de menor importancia y los reemplazan por alguien, entre comillas, competente. Pero la gravedad del caso es que no son despedidos del ejército, sino que son movidos a otras direcciones y probablemente esto también explica lo sucedido. Así que en esto consiste la humillación, una operación muy bien pensada, una operación, eso sí, se entiende que la ha desarrollado gente joven, gente con perspectivas, gente con planes arriesgados, gente que trata de realizar ideas difíciles en estas condiciones o en las condiciones que vivieron todo este tiempo que estuvieron preparando y que ponen una gran cantidad de riesgo a sus propias vidas para realizar esto, algo que quiero contrastar con los envejecidos generales rusos que en muchas ocasiones son los responsables de toda esta catástrofe, podríamos decir, para su propio ejército. Los resultados no son tan espectaculares como comentan los ucranianos. Los ucranianos dicen que destruyeron 41 aeronaves, que destruyeron el 34% de las aeronaves de bombarderos estratégicos del Estado ruso. Y hay un problema con estas aeronaves y es que no se producen más. ¿Por qué? Porque a los capitalistas rusos, al Estado moderno ruso, quien es el destructor de la URSS, de la Unión Soviética, se le ocurrió desmantelar todas las industrias que producían este tipo de aeronaves. Muy pocas aeronaves, incluso muy pocos modelos de aviones Su, son producidos en estos momentos por Rusia y la mayoría de los aviones que ellos tienen fueron producidos por la URSS y las fábricas y toda la tecnología, las cadenas de producción de estas aeronaves han sido completamente desmanteladas gracias a el capitalismo ruso. Así que un interesante detalle al respecto de esta situación y volvemos a los resultados. Tenemos en estos momentos una imagen muy útil de lo que es la proporción de los ataques. En rojo serían las aeronaves completamente destruidas, que no se pueden recuperar en lo más mínimo. Los rusos, esto es información rusa, pero información rusa que surge de las geolocalizaciones publicadas por los mismos ucranianos. Tal vez los ucranianos tengan más videos que no han publicado, es probablemente cierto, pero al menos lo que se puede comprobar y constatar es que de aproximadamente 50 aviones Tu-95MS, solo 3 fueron destruidos y 5 habrían sido dañados. Vamos a sumar en toda esta discusión, no importa si son dañados o destruidos, pongámoslos todos como destruidos para que tengamos en cuenta que no ha sido un golpe tan fuerte. Sí ha sido un golpe muy importante que ha demostrado la incapacidad, todo lo que ya he dicho. Es un golpe importante, es una operación brillante del ejército ucraniano, pero no acaba con el arsenal del Estado ruso. De una cantidad de aproximadamente 60, algunos dicen 55 aviones Tu-22, solo 4 habrían sido dañados, dejémoslos como destruidos. Y los aviones Tu-160, ninguno fue alcanzado. El otro avión que hablamos, AN-12, es un avión de transporte, es un avión que básicamente no le importa a nadie, un avión que se puede producir en Rusia con facilidad.
Así que no es el fin de la aviación estratégica y de la tríada nuclear rusa, que serían las aeronaves, por un lado, los misiles que se pueden lanzar en tierra, por otro, y los submarinos con capacidad de lanzar misiles nucleares. Esta es la tríada nuclear rusa que hace parte de la doctrina militar, algo muy, muy serio, es de lo que estamos hablando. Y no hay ninguna prueba de ningunos 41 aviones destruidos. Esto es hasta el momento, hasta que no se compruebe lo contrario, esto es simplemente falso. Esta es la información que se tiene al respecto y esta información ha dado evidentemente para muchísimos comentarios. Y lo importante de esta situación, lo grave de esta situación es que los comentarios cada vez más van dirigidos a el uso de las bombas nucleares de parte de Rusia. Es una situación difícil, pero no solo son los bloggers, no solo son los comentaristas y los mapeadores los que están hablando de la necesidad de este tipo de uso, que si fueran estas personas no nos importaría en absolutamente nada. Son personas relacionadas de muy alto rango dentro del Estado ruso al respecto de esta situación que ha humillado por completo, ha destruido parte de la credibilidad del Estado ruso, pero sabemos que este tipo de operaciones pueden ocurrir y muy probablemente van a seguir ocurriendo, empujando cada día más a una situación que pueda salirse de control. Hay otros analistas que han comparado este ataque del ejército ucraniano con Pearl Harbor y entre líneas dicen, todos sabemos qué pasó después de que los japoneses atacaran a Pearl Harbor como una especie de amenaza. Desde mi punto de vista, en estos momentos el mundo está con el camino completamente abierto y en dirección única y exclusivamente hacia un ataque nuclear de cualquiera de las dos partes. Y hay detalles importantes de algo que pudo haber pasado. Los ucranianos atacaron aviones que estaban completamente en desuso, podríamos decir. No estaban cargados de ningún tipo de bomba y simplemente los aviones se quemaron en su puesto, se quemaron donde estaban parqueados. Pero, ¿qué hubiera pasado si alguno de estos aviones hubiera estado cargado con algún misil, con algunas de las bombas? Porque son muchas, no cargan una bomba o un misil cada vez que salen a hacer sus operaciones, sino cargan una cantidad importante. ¿O qué habría pasado? Porque estamos hablando de la tríada nuclear, si alguno de estos aviones hubiera estado cargado con un misil o con una bomba nuclear. La situación evidentemente sería otra, pero quiero hacer esta imaginación para entender la delicadeza de lo que se está hablando en estos momentos y lo que esto supuso como discusiones internas en el Kremlin al respecto de qué van a hacer. En estos momentos no se sabe, nadie lo sabe, probablemente los únicos que lo saben son ellos, o tal vez ni siquiera el Kremlin sabe cómo va a responder a esta situación. Se han publicado algunos rumores de que la respuesta va a ser completamente desproporcionada de parte del Estado ruso, pero en estos momentos no hay nada concreto. Lo que sí es concreto, que quiero advertir a todos este canal, es todo menos alarmista y todo menos fanático. Y es que estamos en un camino completamente abierto en el que el único resultado de el camino en el que en estos momentos ya estamos establecidos en esta guerra, el único resultado al que conduce es a los ataques con bombas nucleares en este conflicto. Justamente después de esto, hoy tenemos una declaración muy importante del primer ministro de Inglaterra al respecto de que ellos han entrado en una fase, el Estado inglés ha entrado en una fase de preparación para la guerra, donde ellos hablan de estar completamente preparados para el 2029-2030. Así que si sumamos todas estas discusiones, si sumamos todo lo que está pasando, la gravedad de lo sucedido, encontramos que solo hay un resultado lógico posible de esta situación y tiene que ser que la guerra solo puede terminar cuando uno de los dos bandos sea completamente aniquilado. Esta probablemente es la única solución posible que están planteando todos los aliados de la OTAN y por su otra parte, evidentemente, toda Rusia. Detalles menores, pero que quiero comentar para que veamos la calidad
de pensamientos que pueden surgir de este tipo de personas y he escuchado muchos comentarios, he leído muchísimos comentarios estúpidos, pero lo más estúpido que he leído es, o que he escuchado, es de parte del reporte de Military Summary Channel en ruso. Él dice que Ucrania con esta acción se alejó de los Estados Unidos. Es lo más ridículo que he escuchado en el mundo. No puedo creer que esta persona tenga una difusión tan amplia al respecto de su mensaje. Probablemente en el segmento de los analistas militares, Military Summary Channel no es alguien que se destaque realmente, pero tal vez en una parte de la sociedad rusa y de la sociedad angloparlante también tiene una cantidad de público importante. Él dice esto debido a que en el 2010 aproximadamente los rusos y los Estados Unidos firmaron un acuerdo para proteger, entre comillas, los emplazamientos de armas estratégicas nucleares en los cuales se firman algunos procedimientos de mantener una vigilancia, tener a los aviones a la vista de los satélites para que cualquiera de los dos bandos pueda observar cualquier movimiento. Y según esto, según este pensamiento, este análisis, entre comillas, que hace Military Summary Channel al respecto de esto, más aún le da credibilidad a las palabras y a los medios occidentales diciendo que Trump no sabía al respecto, lo que es de lo más estúpido y ridículo que uno puede escuchar sobre esta situación. Que Trump no sepa qué está sucediendo en la guerra que los Estados mismos inicia y de la cual es responsable. Evidentemente los Estados Unidos saben y es imposible, es lo más disparatado, absurdo, incoherente, cualquier tipo de adjetivo que se les ocurra establecer en este apartado. Y es imposible pensar que con esta acción los ucranianos se alejan de Estados Unidos porque han atacado, por así decirlo, un pacto que tenían entre Rusia y Estados Unidos al respecto de estas aeronaves. Es increíble, pero es algo que ha sucedido. Este tipo dice que lo que los ucranianos han hecho es acercar a los Estados Unidos a Rusia con este ataque, lo que es de los comentarios o el comentario más estúpido que he podido escuchar sobre esta situación. Esto no va a cambiar en lo más mínimo, como ya lo vimos por las proporciones, por las dimensiones del ataque, esto no va a cambiar en lo más mínimo el futuro de los combates. El ejército ruso sigue ganando territorio, eso lo vamos a ver un poco más adelante, y no va a cambiar en lo más mínimo porque los ucranianos justamente escogieron un día antes de las negociaciones, de la segunda ronda de negociaciones que, como les digo, no sirvió para absolutamente nada. No va a cambiar en lo más mínimo ninguna de las dos posturas. Y esto es algo que se acaba de reconfirmar una vez más en negociaciones que para lo único que están sirviendo es para entregar prisioneros y para entregar cuerpos de soldados muertos. Hoy de las negociaciones lo único importante que ha salido es un acuerdo para entregar 6,000 cuerpos de soldados de parte y parte. 6,000 cuerpos de soldados ucranianos que están congelados en las neveras rusas, 6,000 cuerpos de soldados rusos que están congelados en las neveras ucranianas. También se habla de entregar a todos los prisioneros menores de 25 años. También se habla de entregar a todos los prisioneros que tienen enfermedades o que tienen afecciones muy graves como consecuencia de la guerra, que han sido heridos gravemente durante la guerra. Y también se ha hablado de un nuevo intercambio de prisioneros de 1,200 por 1,200 de cada uno de los bandos. Esto es lo único que se ha realizado en estas negociaciones. No hay nada más que discutir realmente. Ambos documentos presentados por cada una de las dos partes en conflicto, el bando otanista, que lo he dicho hasta saciar en este canal, y el bando ruso y sus aliados, ambos documentos siguen exactamente los mismos lineamientos de siempre. Los ucranianos dicen: no reconocemos ninguno de los territorios, la línea del frente se queda tal cual por donde está. Además, dicen los ucranianos, Ucrania no va a ser un estado neutral y no se le puede vetar ni la entrada a la OTAN ni la entrada a la Unión Europea. No se va a detener el flujo de armas para Ucrania. Esto es lo que dicen los ucranianos en su memorándum. Los rusos en su documento dicen exactamente lo mismo de siempre. Las 4 regiones para Rusia
tienen que ser reconocidas internacionalmente, neutralidad ucraniana, no más armas para Ucrania y elecciones que permitan establecer un Estado muy probablemente afín a los intereses rusos o afín al Estado ruso para que los rusos sientan una garantía de que al menos en los próximos años, después de que esto ocurra, que sabemos que no va a ocurrir, haya una especie de seguridad a este respecto. Hoy, como un pequeño detalle que es realmente algo muy insignificante, los rusos dicen que proponen un cese al fuego de 2 o 3 días para recoger estos cadáveres, hay muchos cadáveres que todavía están en el terreno, muchos que ya son simplemente huesos, recoger todo este material y entregarlo en el intercambio de muertos, en el intercambio de prisioneros, en el intercambio que se está desarrollando. Este cese al fuego ya ha sido completamente desestimado por el bando otanista en su cara ucraniana Zelensky, y también Zelensky ha dado unas declaraciones en las que dice, bueno, probablemente hay que seguir golpeando fuerte a Rusia. Ahora los ucranianos se sienten con mucha fuerza, se sienten con mucho poder y con mucha euforia después de lo sucedido, y los ucranianos dicen que entonces habrá que seguir tratando de doblegar la voluntad del Estado ruso para que los rusos acepten las condiciones de rendición, o no de rendición, sino de congelamiento del conflicto que plantea la OTAN, porque ya Alemania ha cumplido con el plan de los Estados Unidos del 5% del PIB de inversión directamente a la guerra. Ya Alemania ha entregado los misiles Taurus a Ucrania. Esto es muy probable, tal vez estamos muy cerca de tener uno de los primeros ataques con misiles Taurus. Ya Inglaterra está diciendo que ha entrado en una nueva etapa completamente histórica. La presentación, el video es dramático, podríamos decir, al frente de un montón de niños y un montón de gente joven. El presidente, el primer ministro de Inglaterra, diciendo que el único propósito ahora en adelante del Estado inglés es prepararse para la guerra, y esto evidentemente no puede significar otra cosa. Francia sabemos que está muy bien involucrada. En Polonia ha ganado la derecha, o cualquiera que hubiera ganado en Polonia sería exactamente lo mismo, alguien conservador. No va a cambiar nada. Los países bálticos también siguen apoyando fuertemente a Ucrania, estas muy pequeñas regiones que lograron separar de la Unión Soviética, fraccionarlas y poner en el poder a toda la ultraderecha de estos países. No hay en estos momentos, como lo comento, no hay un camino distinto a una confrontación nuclear por parte de estos ejércitos, de esta guerra de potencias capitalistas única y exclusivamente, que no es nuestra guerra y no nos beneficia en lo más mínimo a los obreros. Todo lo contrario, para lo único que va a servir la vida de los obreros es de carne de cañón en las líneas del frente, como lo está haciendo justamente ahora. Y hablando de cómo el Estado utiliza tu vida y no te pregunta, pero utiliza tu vida para sus propósitos, quiero recordar a Prigozhin, porque a pesar de que este no era un revolucionario, no era un socialista ni en lo más mínimo, esta persona, por querer hacer lo mejor posible su trabajo, denunció la incompetencia de Shoigu y Gerasimov y muchos otros generales que incluso fueron reemplazados en su momento. Esta persona debe estar revolcándose en la tumba, porque en algún momento de toda la operación militar especial él dijo: Rusia no puede seguir pensando que no está pasando nada. Rusia tiene que actuar en un contexto de una guerra total. Los ciudadanos en Rusia no pueden estar enfocados en sus vidas comunes y corrientes. Tienen que estar enfocando todos sus esfuerzos a la producción y el éxito de la confrontación, el éxito en la línea del frente. Él dijo esto, porque uno va a Rusia y lo que ve es que no está pasando absolutamente nada. Para estas personas la guerra ni siquiera existe. Esto es algo de lo que casi ni siquiera se habla en el 99% de las ciudades. Solo en Moscú se ven transitar soldados para aquí y para allá por las estaciones de los trenes. Nada más que eso. Y muy probablemente tenía razón. Ya en el momento en el que estaba 2022-2023, Prigozhin entendía la gravedad de la situación y reclamaba que toda la sociedad rusa se enfocara en los esfuerzos para ganar esta guerra lo más rápido posible. Y veamos qué hicieron los dirigentes del Estado ruso. Lo asesinaron de la forma más
cobarde posible. Esperaron a que estuviera en un avión y lo atacaron con sus sistemas de defensa antiaérea y lo asesinaron a él y a varios de sus comandantes. En muchas ocasiones, esta persona con mucha experiencia, Prigozhin, que realmente estaba en la línea del frente con sus combatientes, no como el 90 o el 100% de los generales rusos, conocía las necesidades y le preocupaba su tropa, y justamente por eso él hizo toda su declaración y lo que se convirtió después en un meme sobre Shoigu y Gerasimov, donde él reclamaba más municiones. Lo habían dejado sin municiones, lo que provocó la muerte de un número importante de sus tropas en el asalto a Bakhmut, donde ellos finalmente tuvieron éxito. Así que no importa. Esta persona era muy relevante en lo que eran los intereses rusos en África, o lo que son los intereses rusos en África, muy relevante en la línea del frente, tenía muchísima experiencia y probablemente militarmente y como estratega podía aportar muchísimo. Sirvió sin chistar, por así decirlo, a los intereses del Estado ruso y de esta forma le pagó el Estado ruso, asesinándolo de una forma completamente cobarde. Así que hasta que el Estado ruso no salga de este tipo de letargo, hasta que no depure aún más lo que falta por depurar de su ejército, de la incompetencia de una gran cantidad de gordos generales que lo único que hacen es pasearse en sus carros y en sus yates, a los que les incomoda que el sistema REP esté prendido alrededor de los aeródromos, de los bombarderos estratégicos nucleares, hasta que el Estado ruso no haga una completa revisión de sus doctrinas. Por ejemplo, tenemos a un importante comentarista político ruso que dice públicamente que hay que matar, que hay que dispararle a el soldado ruso que filmó. Todos vimos estas imágenes, las estamos viendo también. Él dice que hay que matar a esta persona, a este soldado, porque no tenía que estar filmando esta situación. Es increíble. Este soldado, este joven que está arriesgando su vida en el frente, por así decirlo, es atacado por un tipo que está sentado todo el tiempo en su estudio de televisión, y de los generales y de los comandantes que permitieron estas situaciones de inseguridad y que realizaron estas patéticas medidas de seguridad con las llantas. De eso sí no dijo nada. Dijo que había que dispararle al pobre soldado que filmó con su celular la incompetencia de los generales. Esto es lo que está sucediendo, esto hace parte y lo tenemos que saber. Las explicaciones de por qué se permite este tipo de acciones y cómo probablemente corregirlas. Por su parte, y para cerrar un poco con la situación muy complicada que estamos viviendo en estos momentos, los ucranianos han firmado una nueva ley donde se aprueba el entrenamiento tanto de hombres como mujeres voluntarios en los campos alrededor de Ucrania. Y recordemos los misiles Iskander. Hoy también tenemos una noticia al respecto de esta situación. Recordemos los misiles Iskander que impactaron sobre uno de los últimos campos de entrenamiento muy en la región de Sumy, a menos de 40 kilómetros de distancia de la frontera, donde los rusos mataron tal vez a más de 50 o más de 70 soldados con un solo impacto. Y ahora estos guerreristas ucranianos están aprobando una ley para que los civiles ya puedan entrenar. No necesariamente son llamados al ejército, pero para llevar a todos estos civiles, hombres y mujeres, a entrenar a los polígonos donde hoy incluso el ejército ruso estuvo atacando y también acabando con la vida de algunos de estos reclutas. Como resultado de estos impactos en un polígono de entrenamiento del Estado ucraniano, donde habían simplemente reclutas, nuevos soldados que iban a lanzarse a morir a las líneas del frente, los rusos descubren estos movimientos, esta concentración de fuerzas ucranianas y las ataca. Ahora imagínense si estos fueran simplemente civiles que están recibiendo entrenamiento militar en las mismas instalaciones que el ejército usa para sus soldados. Como resultado de estos ataques que estamos viendo en estos momentos, el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas ha renunciado a su cargo, un cargo que había adquirido en enero de 2025. Así que esta es la situación. Los rusos claramente, después de estos ataques y después de que la noche pasada no solamente los ataques de los aeropuertos, no solamente los ataques de los puentes y de los trenes, donde también se atacó Melitopol,
por parte de los ucranianos. También el tren que el ejército ruso ha creado en esta zona también ha sido atacado. En toda esta operación del ejército ucraniano, que tal vez ha sido coordinada, el ejército ruso no se ha quedado de brazos cruzados y también ha estado atacando las posiciones del ejército ucraniano en Odessa, como lo tenemos en nuestro canal de Telegram. Aquí en la profundidad del territorio ucraniano en Zarichne, en Pavlograd, tenemos también reportes de ataques hacia el norte, en Poltava, donde también es una posición estratégica para los ucranianos, se tienen reportes de ataques, muy probablemente impactos, pero hasta ahora no estamos viendo la respuesta del ejército ruso al ataque sobre su tríada nuclear. Esta es toda la situación política, podríamos decir. Vámonos ahora a la línea del frente. Aquí el ejército ruso sigue avanzando y esto hace parte justamente de los comentarios. A pesar de que sí se han destruido aviones valiosos, que no son 41 aviones como dicen los ucranianos, a pesar de todo esto y del pánico y del desprestigio que ha significado esto, pero de todas formas de prestigio nadie avanza en la línea del frente. A pesar de todas estas condiciones y estos ataques mediáticos, los rusos siguen avanzando en la línea del frente y en este caso en la región de Sumy, generando su zona de seguridad. Tenemos Kondratovka capturada en un 100% por el ejército ruso, lo confirman fuentes prorrusas, lo confirman fuentes independientes del ejército ruso avanzando en esta zona. También los rusos avanzan hacia Andriivka, una villa. Hay correcciones en el mapa de acuerdo a los informes de las fuentes prorrusas, Novosti SVO y Mira. Y también tenemos geolocalizaciones, ataques de drones ucranianos sobre las posiciones rusas. La brigada 103 de defensa territorial estuvo atacando las posiciones del ejército ruso hacia el norte de esta villa, entendiendo que los rusos ya desembarcaron aquí. Hay un vehículo completamente abandonado, las puertas están abiertas, los soldados ya están en el terreno, los ucranianos descubren el vehículo y lo atacan. Esto también ha servido para confirmar la presencia del ejército ruso al norte de Andriivka. Muy probablemente en las próximas horas, en los próximos días vamos a tener el control sobre esta región. Continúan los avances del ejército ruso acercándose hacia Yanukovka y recordemos que varias fuentes ya nos dicen que tal vez toda la parte norte de Yanukovka estaría en el control del ejército ruso. Esto para tener un poco la dimensión de lo que está pasando aquí. Los rusos siguen avanzando hacia el sur. Hoy tenemos también una corrección entre Lognia y Belavodi. El ejército ruso avanza en distintas posiciones. Aquí hay una trinchera, líneas de árboles que pertenecían al ejército ucraniano y ahora ya están completamente en el control del ejército ruso. Al mismo tiempo continúan los bombardeos, los ataques de drones sobre las rutas de reabastecimiento ucraniano en toda esta dirección. Aquí tenemos drones de fibra óptica, Sudaplatov, escuadrón de drones del ejército ruso, impactando también varias posiciones del ejército ucraniano alrededor de todos estos puntos. Continúa el avance del ejército ruso. Recordemos que lo importante es este gigantesco bosque y cómo los rusos van a tratar de tomar estas regiones. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. En la parte norte del río Askol no tenemos grandes modificaciones, pero aquí también las operaciones de guerra continúan y en este caso tenemos ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas sin grandes modificaciones en la línea del frente después de los últimos movimientos en este punto. En Kupiansk, ataques de bombas FAB del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas, impactos, explosiones en las partes centrales de la ciudad que probablemente en su mayor proporción ha sido evacuada. Esta también es una gran ciudad y para esta ciudad también probablemente se plantea una operación de encerramiento del ejército ruso, así como lo hemos discutido en Pakrovsk y Konstantinovka. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Se ha completamente confirmado todos los análisis que hicimos al respecto del futuro del ejército ruso desde que empezó a capturar Novae. Lo hemos estado comentando. Se quieren conectar con el río Nitrius y esto ya pasó y pasó justamente hoy. Reportes de fuentes prorrusas, Novosti SVO y Mira. Hay algunas fuentes que comentan la completa captura de Karpovka, que está al otro lado del reservorio de agua, porque incluso ya tenemos geolocalizaciones del ejército ruso a ambos lados de este gran reservorio, hacia la izquierda y hacia la derecha, a las orillas
oeste y las orillas este, el ejército ruso ya está completamente posicionado. Estas son las imágenes de los nazis ucranianos atacando las posiciones del ejército ruso con drones sobre estos puntos, drones Baba Yaga, drones suicidas, drones que arrojan granadas sobre estas regiones, entendiendo que los ucranianos no tienen control terrestre y tal como lo comentamos también, el propósito de conectarse hacia el río Nitrius y establecerse fuerte en Red Kadub era moverse hacia el sur, y lo que está sucediendo en estos momentos es una pinza en Zelona Dalina, esta villa. Aquí las mismas fuentes ucranianas, ya lo vamos a ver, reconocen una pinza del ejército ruso, que es todo lo que nosotros comentamos antes de que empezara a suceder en esta zona. Estamos ya en el mapa de los neonazis de Deep State y nos movemos porque ellos también confirman el avance del ejército ruso conectándose con el reservorio de agua del río Nitrius. Ellos claramente lo hacen de una forma escueta, de una forma mediocre, como nos tienen también acostumbrados. Veamos la situación, ponemos atención hacia Karpovka y ponemos atención también aquí en Zelona Dalina, porque el ejército ruso está realizando, sí, una operación de pinzas más para cortar las posiciones ucranianas en Zelona Dalina y apoderarse completamente de toda esta zona, que solidifique su posición y el flanco, lo que esto se va a convertir en el flanco norte para los futuros ataques hacia Limán, que también hace parte de los propósitos generales del ejército ruso. Aquí está Limán, así que los rusos entendieron que si usaban este reservorio de agua, que aproximadamente va hasta este punto, iban a necesitar pocas tropas para defender esta dirección y muchas menos tropas para defender el cruce del ejército ucraniano en este punto, lo que les va a permitirse moverse con mayor libertad para asaltar a Limán y al mismo tiempo interrumpir varios de los pasos logísticos y de las rutas de comunicación y de reabastecimiento que tienen los ucranianos hacia la ciudad de Limán. Ahora, lo que es muy importante para el ejército ruso va a ser reactivar con mucha más fuerza la captura de Torskaya, que sabemos que no ha sido capturada. Contrario a lo que presentan estos mapeadores prorrusos de Military Summary Channel, donde hasta el 2 de junio se nos presenta esta situación de esta forma, que es completamente incorrecta. Así que en el norte, el proceso de asalto y de generación de un flanco sólido para mantener la operación hacia Limán ha sido finalizado con éxito para el ejército ruso. Los movimientos hacia el sur ya empezaron. Zelona Dalina, la primera villa que va a caer en estos combates, y ahora se necesita para los propósitos del ejército ruso que ellos ataquen, controlen completamente Torskaya, afecten las posiciones ucranianas en Zarichne y empiecen a tender su siguiente movimiento de flanqueo hacia Limán, que probablemente tiene la ruta de Torskaya, Zarichne, porque es una posición muy cercana, y una vez capturados estos dos puntos, el movimiento hacia Yampol, donde el ejército ruso va a tener acceso a una vía que la estamos viendo ya muy bien en nuestro mapa de referencia, cortando una posición más en Limán. Así que esto probablemente sean los planes del ejército ruso. Es una especulación de mi parte, pero últimamente hemos visto que las especulaciones, de acuerdo con los análisis y de acuerdo con el territorio, las características topográficas del mismo, se han ido cumpliendo paulatinamente en algunos sectores de la línea del frente. Hacia Siversk, este movimiento en Torskaya también es importante para eliminar la posición ucraniana de los bosques de Kremena, que también han sido un dolor de cabeza, que no se ha movido básicamente un centímetro desde tal vez hace ya más de 2 años. Así que este movimiento de Torskaya, donde estoy señalando hacia el sur, Yampol, va a afectar también el bosque Kremena, va a afectar por supuesto la posición ucraniana en Siversk, donde hoy no tenemos grandes movimientos, solo tenemos ataques de artillería del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Recuerden también que es normal que tengamos ataques del ejército ucraniano y también lamentablemente es normal que estos ataques no sean establecidos en este mapa de referencia.
Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, en Chazov Yar. Hay informes importantes de las fuentes que están directamente en el terreno. Tenemos algunos avances hacia el norte por parte de mapeadores. Se entiende que el ejército ruso ha extendido un poco más hacia el norte sus posiciones en estos puntos elevados. Estamos hablando del norte de Chazov Yar. Esto lo comentan Suryat Maps y también lo comenta Divanny Genstab, fuente prorrusa. Y si nos vamos hacia la parte central, se sigue compartiendo información de estos mismos mapeadores, de estos mismos analistas militares de Iván Genstab al respecto del avance del ejército ruso en la microrregión de Shevchenka. En esta dirección, las fuentes prorrusas nos dicen que ha sido una semana muy ocupada, pero las posiciones en Chazov Yar siguen siendo destruidas sistemáticamente, donde los rusos avanzan hacia Shevchenko y hacia la mina bloque número 9. Hay éxito en Stupochki, donde se ataca las posiciones de la infantería y también se ataca a los ucranianos que vienen desde Konstantinovka en las rutas de reabastecimiento. Se descubrió un punto donde había un civil ucraniano que había sido abastecido con una antena de Starlink para que estuviera informando constantemente los movimientos del ejército ruso. Se dice que esta posición ya ha sido completamente neutralizada por el ejército ruso. Esta persona estaba causando problemas para los avances del ejército ruso y ya habría sido neutralizada esta posición. Los rusos dicen que están atacando constantemente posiciones ucranianas en Prietyechina y los drones del ejército ruso están volando constante y copiosamente hacia Konstantinovka. También a esta dirección se le suma un avance del ejército ruso importante muy cerca de esta zona, que es aquí en Dilivka. Así que veamos un poco más con esta perspectiva aproximadamente desde este punto. Esto es Chazov Yar, donde tenemos este informe y también algunos avances hacia el norte, en la parte central, los éxitos en Stupochki, estamos hablando aquí, los avances del ejército ruso hacia Priechetina, que es esta villa de la que estuvimos hablando ahora, y a esto se le suma una dirección importante que es aquí en Dilivka, donde desde el sábado pasado tuvimos una confirmación de avance del ejército ruso y hoy hay las mismas correcciones, pero en las fuentes independientes Suryat Maps confirmando estos movimientos. Así que los movimientos aquí han sido muy difíciles para el ejército ruso debido a la importancia que los ucranianos tienen de la gran ciudad de Konstantinovka, las nutridas posiciones fortificadas del ejército ucraniano e incluso también el apoyo de algunos de los locales a el ejército ucraniano. Pero todas estas operaciones se entiende que están siendo superadas por el ejército ruso y en general la línea del frente favorece al ejército ruso en la mayoría de los puntos. Aquí tenemos ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas en las líneas de árboles y en las trincheras. En Dilivka tenemos una pequeña expansión. También en esta otra villa que también se conoce como Dilivka tenemos una corrección como resultado de los informes de Suryat Maps. Nos movemos un poco más hacia Taresk, no hay grandes modificaciones, más informes de Suryat Maps corrigiendo pequeñas regiones en el mapa y finalmente hacia el ya superado bolsillo de Stara Konstantinovka, donde el ejército ruso sigue avanzando. Se han establecido más geolocalizaciones en Soria o Saria, como lo reconocen los rusos, del control en este punto completamente confirmado. Esto ya lo hemos visto, lo hemos analizado, lo hemos discutido. Otros mapeadores realizaron también actualizaciones al respecto de esta zona, decretando esta gran región en el control del ejército ruso, aproximadamente de esta forma, como nos lo comentó en su momento Calibrated, mapeador independiente que vive en los Estados Unidos. Así que esta posición ya ha sido completamente capturada por el ejército ruso. Entre tanto, los enfrentamientos por Yablunovka son intensos. Los rusos no han podido moverse mucho en los últimos días. Los ucranianos han traído muchos refuerzos hacia esta zona que probablemente hayan logrado estabilizar temporalmente la línea del frente. De todas formas, los intentos de asalto del ejército ruso continúan. Aquí estamos viendo ataques de drones del ejército ucraniano sobre movimientos y posiciones del ejército ruso en esta misma dirección. Distintos puntos y también distintos vehículos usados por el ejército ruso, principalmente vehículos ligeros.
Al mismo tiempo, tenemos ataques de drones del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas, causando daño importante sobre las fuerzas ucranianas que tratan de defender esta posición. Vamos a saltar algunas de las imágenes más fuertes, soldados ucranianos que descubren sus puntos, y esto me hace recordar la situación en Tarasovka. Recordemos que Tarasovka también tuvo un momento donde los rusos habían entrado por el sur a la villa y se demoraron cierto tiempo en lograr el completo control, y tuvimos también una ausencia, entre comillas, de movimientos, pero estaban ocurriendo los combates. Así que están ocurriendo los combates en Yablunovka, están ocurriendo los combates en las fortificaciones. Los ucranianos han traído hacia esta zona una cantidad de refuerzos importantes, que es justamente lo que vimos, cómo se detuvieron los avances del ejército ruso en esta dirección, y también un poco más hacia el norte, ya lo vamos a ver, hace parte de lo que es el enfrentamiento común, normal, que incluso tuvimos también las etapas de este tipo de enfrentamiento en el sur de Pakrovsk, cuando los ucranianos lanzaron su defensa activa alrededor de la ciudad. Así que aquí está pasando exactamente lo mismo. Tenemos que esperar a que los enfrentamientos se decanten en el favor de algún bando o de otro. Probablemente se vayan a decantar en el favor del ejército ruso. Los rusos están impactando las rutas de reabastecimiento, incluso también con artillería, con drones. La presión, que es común, los vehículos ligeros se mueven hacia adelante para tomar posiciones en los edificios y continuar los avances en esta zona. Así que por ahora los ucranianos han logrado mantener relativamente estables sus posiciones aquí en Yablunovka. Lo mismo está sucediendo en Popov Yar, el norte de Poltava, y Rusin Yar, pero probablemente cuando los rusos logren vencer finalmente esta cantidad importante de refuerzos que los ucranianos han movilizado hacia esta zona, vamos a tener entonces más avances del ejército ruso, y este es justamente el proceso de los enfrentamientos que hemos visto en todas las direcciones. En este punto, el movimiento del ejército ruso que se pretende aproximar hacia Nova Ekonomichne, el ejército ruso se entiende que ha avanzado al norte de Shevchenka Perva. Esta villa fue recientemente capturada por el ejército ruso. Recordemos que está al norte de Malinovka, y en esta dirección, más hacia el norte por los campos, el ejército ruso sigue capturando el terreno, y como lo hemos comentado, va a priorizar el movimiento por estas zonas que son más elevadas que los cursos de los ríos donde están establecidas las villas, y lo importante es Shahova, esta villa. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, Nueva Ekonomichna y alrededor del sur de Pakrovsk. Tenemos ataques de drones de parte y parte del ejército ruso con su escuadrón Rubicon sobre las posiciones ucranianas, tanques del ejército ucraniano que han sido movidos hasta la cercanía de la línea del frente para tratar de contrarrestar los movimientos del ejército ruso. Este tanque en específico fue abandonado por la tripulación, es un T-64BV del ejército ucraniano con su protección antidrones. La escotilla quedó abierta y ocurrió detonación interna, combustión del mismo tanque completamente destruido. Los ucranianos por su parte también tienen ataques de drones, y veamos que continúa esta tendencia de los mapeadores de Military Summary Channel de establecer geolocalizaciones muy viejas para luego decir que ellos no tienen la culpa de no haberlas establecido. Probablemente ellos están de forma intencionada atrasando la publicación de estos videos para que no haya, por así decirlo, una paridad de ataques del ejército ruso, ataques del ejército ucraniano, que sería lo más normal en una línea del frente tan convulsa como la que estamos viendo en este conflicto. Un poco más al sur de Pakrovsk, el ejército ruso sigue atacando con artillería las posiciones de los ucranianos, también multilanzadores de rockets, y esto muy probablemente son sistema Sontsipyok del ejército ruso cayendo sobre los puntos ucranianos. Tal vez el ejército ruso quiere apoderarse por completo de estas líneas del tren y tomar estos pequeños bosques y líneas de árboles para solidificar sus puntos, causar daño a los ucranianos y principalmente para impedir cualquier tipo de contraataque del ejército ucraniano en esta dirección. Un poco más hacia el sur, en la cercanía del óblast de Dnipropetrovsk, no tenemos grandes movimientos. Algunos ataques de drones del ejército ruso se han reportado sin grandes actualizaciones. Estas son las imágenes que presenta el ejército ruso sobre las posiciones ucranianas. Max Pro, tanques de producción soviética en el control del ejército ucraniano. También
vehículos de transporte de infantería de la OTAN en servicio para los ucranianos, distintos tipos de objetivos y también trincheras en esta zona. Antes de continuar, quiero comentarles que los ucranianos también tienen formas de atacar al ejército ruso y esta se entiende que habría sido un ataque de un Su-27 sobre posiciones del ejército ruso, destruyendo sistemas de defensa antiaéreos. Se usaron misiles Haram. Y según las fuentes ucranianas, esta sería la primera prueba de los ucranianos usando este tipo de misiles HARM en la plataforma del Su-27 ucraniano en contra de los sistemas de defensa aéreos rusos. Veamos nuevamente el video. Aproximadamente en este punto va a ocurrir el impacto. Este sistema de defensa ruso estaba completamente cargado y vemos detonaciones secundarias de proyectiles que salen disparados en esta dirección, donde los ucranianos han destruido un bien importante de la defensa antiaérea del ejército ruso, algo que pasa también comúnmente y que no podemos ignorar. Continuamos en nuestro mapa de referencia. No ha habido muchos movimientos hacia Adradne, aunque la geolocalización más reciente ha sido establecida exactamente en este punto, para que muy probablemente mañana entonces tengamos una corrección, tal vez de esta forma en este mapa prorruso de Military Summary Channel en favor del ejército ruso. Esta es la información que estamos viendo en estos momentos en el trabajo de Slivochny Caprice, una fuente prorrusa. Aquí donde está la bandera hay una geolocalización. En este otro punto también él va a actualizar este mapa por esta línea. Este es el video en cuestión de una operación del ejército ruso capturando completamente toda esta zona. Se están dando combates. Los rusos, tanto con los drones como con sus fuerzas en tierra, estaban coordinando estos movimientos. Atacaron con explosivos, como acabamos de ver, se arroja un explosivo en esta zona y después los soldados del ejército ruso toman como prisionero a uno, tal vez el único soldado sobreviviente ucraniano después de estos ataques. Así que aquí están los soldados rusos asaltando, disparando hacia las posiciones ucranianas y un poco más adelante vamos a ver el momento preciso en donde el soldado ucraniano finalmente toma la mejor decisión, que es entregarse, pero muy probablemente tiene la mala suerte de que va a ocurrir un intercambio de prisioneros y va a volver nuevamente a las manos del Estado ucraniano, que lo va a lanzar hacia la línea del frente. Aquí están los soldados rusos y el soldado ucraniano que ha sido capturado como prisionero, demostrando el control terrestre del ejército ruso y demostrando también la efectividad de coordinar las operaciones en tierra con los operadores de drones. Siempre, si los rusos o los ucranianos pueden hacer esto, tienen un muy importante nivel de éxito en la mayoría de sus operaciones. Así que aquí tenemos la confirmación del ejército ruso al norte de Adradne. Si nos acercamos y borramos estos polígonos que dibujé, aquí está esta pequeña zona boscosa a ambos lados de la carretera donde se estaban dando los enfrentamientos que los rusos capturaron. Así que mañana vamos a tener una corrección aquí muy seguramente. Hacia Fyodorovka y Kamar no tenemos grandes actualizaciones. Artillería del ejército ruso impactando sobre las posiciones ucranianas sin grandes cambios en esta zona. Y nos vamos ahora un poco más hacia el sur, donde continúan los avances del ejército ruso en Zelenopolie. Y ahora veamos este ataque de bombas FAB del ejército ruso impactando directamente las vías de comunicación que se dirigen hacia Timirovka. Esta villa es la próxima para el ejército ruso, es el siguiente objetivo y ya la aviación del ejército ruso está trabajando sobre estos puntos. Cortar el reabastecimiento en esta región, cortar el reabastecimiento en esta otra zona para tomar por asalto la villa de Timirovka y continuar avanzando en la dirección y en los planes presupuestados por el ejército ruso. En la cercanía de Guliay-Polye, Saliznyanska, el ejército ruso ha atacado más posiciones de los ucranianos con la aviación, información que nos reporta Vain, fuente prorrusa. Aquí los dos impactos principalmente del ejército ruso, también tenemos ataques del ejército ucraniano, nuevamente 7 días después de haber sido publicado este video, los mapeadores de Military Summary Channel establecen esto en el mapa de control, donde la aviación ucraniana estuvo lanzando bombas en contra de las posiciones del ejército ruso. Aquí están las explosiones.
Varios puntos de concentración de municiones del ejército ruso habrían sido atacados y también muy probablemente concentración de soldados. Un poco más hacia Rabotino y Kamianska no tenemos movimientos como lo habíamos presupuestado, a pesar de la propaganda ucraniana sobre una ofensiva a gran escala en esta dirección hacia el norte, hacia la gran ciudad de Zaporizhia. En esta zona no tenemos movimientos importantes. El ejército ruso se reporta atacando tanques y vehículos blindados ucranianos, como lo vemos en las imágenes. Varios vehículos blindados ucranianos han sido atacados por los drones de fibra óptica del ejército ruso sin modificaciones en toda la línea del frente. Están geolocalizados algunos de estos puntos sin ningún tipo de cambio. Nos movemos ahora hacia Gerson. Tampoco tenemos cambios en esta dirección. Ataques de drones del ejército ruso, ataques de drones de los ucranianos. Esto es un dron Lancet y el proceso de lanzamiento del mismo dron. También un poco de propaganda del Estado ruso sobre estas armas y sus soldados en tierra. Al respecto de algunos números, en mayo de 2025, el mes que acaba de terminar, el ejército ruso capturó 580 kilómetros cuadrados y según las fuentes prorrusas de Lost Armor, el ejército ruso en lo que lleva de 2025 ha capturado 2.081 kilómetros cuadrados del territorio ucraniano. Yo no me fijaría puntualmente en los números. Este tipo de cosas no es tan importante, son ciertos indicativos, sí hay que tenerlos en cuenta, pero es más importante cómo se están realizando los movimientos, qué posiciones estratégicas tiene cada uno de los ejércitos y cuáles son las perspectivas políticas y las direcciones, los objetivos de cada uno de los ejércitos, más que si se suma 1, 2, 3 o 4 kilómetros. Es más importante la condición del terreno, la condición topográfica del mismo, las posiciones estratégicas y de qué tipo de armas disponen cada uno de los ejércitos. Finalmente, hay personas que han escrito en los comentarios por qué los aviones no estaban guardados en hangares. Básicamente Rusia no tenía o no tiene este tipo de infraestructuras. Tal vez ahora lo vaya a crear, algo que tal vez debió haber hecho hace mucho tiempo. Como una comparación, las fuentes prorrusas nos están mostrando la infraestructura que tiene China al respecto de sus aeronaves y sus bombarderos estratégicos, que evidentemente es una diferencia abismal entre lo que hacen los rusos y hacen los chinos. Así que claramente hace parte de un error, una falla del ejército ruso y de cada uno de estos eslabones que recordemos, el Estado y el ejército son obras humanas, no son máquinas perfectas, ni siquiera las máquinas son perfectas, siempre tienen errores y esto se amplifica mucho más con la incompetencia y con la actitud de muchos de estos generales que se han criado en muchos de los contextos simplemente como parásitos del Estado ruso, donde ha sido su conexión lo que les ha permitido llegar hasta allí y no los méritos y su capacidad militar. Eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, me ayudaría muchísimo. Considerar también cualquier tipo de donación y hasta luego. Gracias por ver.